Hola, ¿cómo están? Estamos ahora con el episodio 4 y he decidido darles 2 episodios más para darles más explicación sobre la sintaxis. Entonces, este es el episodio 4 de la sintaxis. Ya han visto la teoría de la X barra y también el especificador. Entonces ahora vamos a cubrir las ideas de las nuevas reglas de estructura sintagmática, las nuevas reglas de RES y los tipos de oraciones para tener mejor comprensión, para poder crear los árboles y crear más oraciones, ¿verdad? Okay. Entonces, recuerden, estamos hablando de la magia. Un resumen muy breve sobre la teoría de X barra. Esa teoría ofrece una estructura recursiva y por eso es muy importante. Así podríamos seguir añadiendo elementos hasta el infinito. A base de aumentar niveles de X, poner otro nivel y otro a un otro, así. Y vamos añadiendo partes de la oración, así podemos tener pensamientos más complejos. Ahora, con estas nuevas reglas que hemos visto con la teoría de la X barra, estas reglas nos van a servir para generar estructuras para mostrar la relación jerárquica entre los diferentes elementos. Yo sé que van a aprender más sobre esto si toman otra clase solamente de sintaxis, así que quería darles una introducción y no quiero que se confundan tanto. Entonces, quería explorar estas reglas, pero a la vez no quiero que se frustren con esto, entonces tómenlo poco a poco. Sin embargo, estas nuevas reglas son importantes para poder entender cómo se forman las oraciones más complejas. Los tipos de oraciones que han visto en el libro, hay 3 tipos principales: simples, compuestas, que son coordinadas o subordinadas, y vamos a hablar de las dos, y yuxtapuestas. Entonces les voy a dar un resumen. Las oraciones coordinadas se componen de 2 o más oraciones simples, que son oraciones principales sintácticamente independientes y entre las cuales no existen diferentes de jerarquía, que es muy importante. Estas cláusulas están unidas por la conjunción y. Entonces ven el ejemplo aquí con las 2 oraciones con el nexo y. Maite se fue de compras, que es una oración simple, y con el nexo. José se quedó en casa leyendo. 2 oraciones simples. No hay diferencia de jerarquía. Entonces, dentro de esa idea de las oraciones coordinadas, hay 5 tipos, subtipos, digamos: copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Y les voy a dar ejemplos de cada una que también aparecen en el libro, pero a ver si les puedo explicar un poco más. Las oraciones copulativas o aditivas expresan adición, suma o combinación y se unen mediante los nexos y ni. Entonces hay 2 ejemplos aquí: David bebió tequila y Pablo comió quesadillas, que son ejemplos del libro, me encantan.
Otro ejemplo, Raúl no bebió tequila ni comió quesadillas. Esas son oraciones copulativas o aditivas. Oraciones disyuntivas expresan elección, se unen dos oraciones que se excluyen mutuamente, puesto que se debe elegir una u otra. Y se utilizan los nexos o, u, bien, etc. Entonces, ejemplo de una oración disyuntiva, Maite irá en avión a Menorca o tomará un barco. Muy bien. De elección. Las oraciones distributivas expresan alternancia o distribución, pero no se excluyen mutuamente. Entonces, ven que las disyuntivas sí se excluyen mutuamente, pero las distributivas no. Los nexos para estas oraciones distributivas son ya, ya, bien, bien, ni, etc. Entonces, dos ejemplos del libro, bien llueva, bien nieve, mañana nos vamos de viaje. Pues aquí en Arizona ni va a llover ni va a nevar. Entonces sí sería una buena idea ir de viaje. Otro ejemplo, ni dijo que sí ni dijo que no. Bien. Ok. Otro tipo de oración coordinada es la oración adversativa. Este tipo de oración expresa contraposición entre dos oraciones, excluyendo o restringiendo en la segunda oración lo que se expresa en la primera. Bien, y usamos los nexos pero, más, antes, bien, por el contrario, sino que. Entonces, tenía que ir al banco, pero me entretuve hablando con mi hermana. Bien. Y el otro ejemplo, no compré las flores, sino que me las regalaron. Bien. Entonces ven la diferencia aquí con este tipo de oración adversativa. Las oraciones explicativas, este es el último tipo de oración, oraciones coordinadas. Bien. Indican explicación, consecuencia o resultado de la anterior. Explicación, ¿no? Explicativa. Los nexos que se usan para este tipo de coordinación son con que, luego, pues, a saber, es decir, esto es, o sea. Ejemplos, Ana tiene mucho trabajo. Sí, Ana tiene mucho trabajo. Luego va a estar ocupada toda la tarde calificando, ¿no? Muy bien. Y otro ejemplo, estas salas son de uso público, es decir, las puede utilizar cualquier empleado. Bien, entonces esas son las oraciones explicativas. Son los 5 tipos de oraciones coordinadas. Y aquí tienen la tabla que aparece en el libro. Ahora vamos a hablar sobre oraciones subordinadas. Okay. Ya habíamos hablado mucho antes sobre oraciones simples. Hemos hablado ahora mismo sobre oraciones coordinadas y aquí tenemos oraciones subordinadas. Una cláusula recibe el nombre de principal y cuenta con mayor jerarquía, que no es el caso con las oraciones coordinadas, ¿verdad? Entonces, una cláusula, lo repito, una cláusula recibe el nombre de principal y cuenta con mayor jerarquía que otra u otras, que se denominan cláusulas subordinadas. No pueden separarse porque sus significados están relacionados y no tendrían sentido completo de manera independiente. Ok,
Ejemplos de oraciones subordinadas. Quiero que Papá Noel me traiga muchos regalos. Si yo quito que Papá Noel me traiga muchos regalos, no tiene mucho sentido quiero, ¿verdad? Esa parte aislada de su subordinada no tiene mucho sentido completo, pues. Otro ejemplo, y este ejemplo les enseña como una oración incompleta también. El chico que está sentado junto al árbol tiene la camisa sucia. El chico tiene la camisa sucia. Uno estaría pensando, pero ¿qué chico? ¿De quién hablas, no? ¿Qué chico? Entonces, resulta incompleta como oración declarativa. Bien. Este tipo de oración es un poco más difícil de entender. Las oraciones subordinadas dependen de la principal, no pueden existir de manera independiente, tal como, bueno, que las oraciones coordinadas sí pueden existir independientemente y estas no. Okay. Los tres tipos de oraciones subordinadas. Tenemos sustantivas, adjetivas y adverbiales y vamos a ver ejemplos de cada uno de los tipos. Las subordinadas sustantivas cumplen las mismas funciones sintácticas que los sustantivos. Así pueden aparecer como sujeto, objeto directo, objeto de una preposición. Ejemplos. Me sorprende que me digas eso. Me sorprende eso. ¿Sí? Funciona como sustantivo. Preguntó si venía conmigo al partido. Preguntó eso. Funciona como objeto directo. Y tiene miedo de que no llegue el dinero. Tiene miedo de eso. Yo también tengo miedo de eso. De que no llegue el dinero funciona como objeto de una preposición. Okay. Esas son subordinadas sustantivas. Como vemos en estos ejemplos, el verbo de las subordinadas sustantivas puede aparecer tanto en el modo indicativo como en el subjuntivo, y el libro les pone mucho énfasis en esto, y si van a seguir con la sintaxis va a ser necesario entender por qué. A veces se usa el el subjuntivo, a veces el indicativo según necesidades. Entonces, en algunas partes aquí les voy a indicar que siempre se usa tal modo, pero no es tan importante como otros conceptos que hemos aprendido. Okay. Las subordinadas adjetivas, que es el segundo tipo, sustituyen a un adjetivo, por lo tanto modifican o califican un sustantivo. Ejemplo, el chico que mide 2 metros, muy alto, hizo ruido. El chico alto hizo ruido. Sería esa parte, el chico alto, sería adjetiva, por eso se llama subordinada adjetiva, porque la parte que mide 2 metros funcionaría como adjetivo y está modificando un sustantivo. ¿Entienden? Okay. Las subordinadas adjetivas también se construyen en indicativo o subjuntivo. En este caso depende de que si conocemos o no la existencia. Ejemplo, busco una librería en la que venden libros antiguos.
En este ejemplo yo sé que existe. Ahí está. En el segundo ejemplo aquí, la B, busco una librería en la que vendan libros antiguos, no sé si existe, ¿verdad? Entonces uso el subjuntivo. Okay. Y ahora tenemos el tercer tipo de oración subordinada, que son las subordinadas adverbiales, y hay 9 tipos de esta subordinada. Pueden sustituirse por un adverbio, por lo que modifican el verbo. 9 tipos, entonces les voy a dar ejemplos de cada tipo. Tenemos de modo, modales, de tiempo o temporales, también se dice de lugar o locativas, consecutivas, son 4, comparativas, condicionales, concesivas, causales, finales. Son 9, ok. Las subordinadas de modo indican la manera o el modo en que se realiza la acción de la oración principal. Los nexos que se usan, como, de modo que, según, así como. Todos son subordinadas adverbiales, ¿no? Modifican al verbo. Ok. Ejemplos. Lo hice como me dijo Mónica. ¿Cómo? Siempre lo hago como me dice Mónica. ¿Cómo? Lo haré como me diga Mónica. Y aquí ven ejemplos de los diferentes tiempos que se pueden usar, ¿no? Indicativo, subjuntivo. Okay. Las subordinadas de tiempo, temporales, sitúan en el tiempo la acción de la cláusula principal. Conjunciones son cuando, en cuanto, apenas, antes de, después de, al, mientras. Ejemplos, estaba en la ducha cuando sonó el teléfono. Siempre estoy en la ducha cuando suena el teléfono. Estaré en la ducha cuando suene el teléfono. Ahí tienen el subjuntivo. Okay. Una excepción a esta regla de porque dice aquí al final sucede en el indicativo o el subjuntivo. Cada una de estas conjunciones pueden usarse con el indicativo o el subjuntivo, salvo antes de que solamente se usa con el modo subjuntivo, requiere el modo subjuntivo. Entonces, habíamos terminado de cenar antes de que llegara Celia. Siempre terminamos de cenar antes de que llegue Celia. Siempre hay que usar el subjuntivo prescriptivamente. Okay. Subordinadas de lugar. Los nexos que se usan, dónde, a dónde, de dónde, por dónde. Ejemplo, Bilbao es la ciudad donde nací. Bien. Y el próximo tipo, subordinadas comparativas. Sirven como punto de comparación con la oración principal. Los nexos que se usan, más que, menos que, tan como, igual que, lo mismo que, todo, cuanto, etc. Ejemplo, Paco tiene el pelo tan largo como su esposa. Okay. Subordinadas consecutivas indican la consecuencia de la acción de la oración principal, indica consecuencia. Aquí tienen la lista de nexos. Un ejemplo sería, me lo explicó bien de manera que pude hacerlo correctamente, de manera que es el nexo. Ok, consecuencia. Otro ejemplo de los nexos de consecuencia y la subordinada consecutiva, sí.
Siempre me lo explica bien, de manera que puedo hacerlo correctamente. Explícamelo bien, de manera que lo haga correctamente. Entonces aquí están enseñando que se podría usar o el indicativo o el subjuntivo con estos nexos. Tipo número 6, las subordinadas condicionales expresan una condición en relación con la oración principal, los nexos que se pueden usar, sí, como, cuando, con qué, con tal, que, a menos que, etc. Ejemplos, si llueve nos mojamos, si lloviera nos mojaríamos, si hubiera llovido nos habríamos mojado, ¿ok? Entonces ven las posibilidades de indicativo o subjuntivo. Un punto aquí que pueden notar es la oración subordinada introducida por la conjunción si. Se llama prótasis. Y la oración principal se llama apódosis. Bien. Entonces, por ejemplo, con la primera, si llueve nos mojamos, que sería prótasis, es la condición, entonces sería, ¿cuál es la oración principal? Apódosis. Nos mojamos, si llueve, sería prótasis, ¿ok? Después de la frase sí o de cualquier de estos nexos. Las subordinadas concesivas indican una dificultad o impedimento para la realización de la oración principal. Conjunciones, aunque, bien que, etc. Hay la lista aquí. Y un ejemplo, aunque nieva, saldré esta noche, aunque nieve, saldré esta noche. Que se usan o el indicativo o el subjuntivo. Bien. Y esa de concesiva es para indicar dificultad con la realización de salir esta noche, ¿no? Por ejemplo, la oración principal. Tipo número 8, las subordinadas causales expresan la causa, el motivo o la razón por la cual acontece la oración principal. Los nexos que se usan están en la lista aquí. Entonces, ejemplos. No llegó a tiempo porque perdió el autobús. Otro ejemplo. No llegará a tiempo porque perderá el autobús. Se puede usar presente o futuro, pero siempre con este caso se utiliza el indicativo, no el subjuntivo. Y las subordinadas finales, porque es la última, el último tipo, expresan el propósito de la acción principal. Aquí tienen la lista de nexos para que con el objeto de a que a fin de, tiene sentido. Ejemplos. Llegó pronto con el objeto de que su amigo no se enfadase o no se enfadara, ¿no? Siempre llega pronto con el objeto de que su amigo no se enfade. Llegará pronto con el objeto de que su amigo no se enfade. Subjuntivo, ¿sí? Dice aquí al final, al igual que con el nexo temporal, antes de que este tipo de construcciones admite únicamente el modo subjuntivo. Okay. La tabla, ahí está. Recuerden que existe la tabla por si necesitan usarla como referencia, ¿ok? Pero no es necesario memorizar todo esto, ¿bien?
Ok, entonces aquí tienen un árbol. Martín dice que Mariana duerme. Lo que les estamos enseñando aquí es cómo se ve el árbol con una oración así, de este tipo, ¿no? Es una oración subordinada, ¿verdad? Martín dice que Mariana o Marina duerme. Que es la conjunción, es la parte que une las dos oraciones, ¿no? Y va con dice, porque si uno dice algo, ¿no? No solamente dice. Okay. Y pueden ver aquí que hay dos sintagmas nominales, Martín y Marina, y hay dos sintagmas verbales, dice y duerme. Y se unen por qué. Okay. Oraciones yuxtapuestas es el último tipo. Y yo creo que solamente hay un ejemplo aquí. Aparecen una detrás de otra. Llegué, vi, vencí. Son cláusulas principales, todas separadas entre sí por signos de puntuación. A diferencia de las coordenadas, no tienen un nexo. Okay. A descansar. El próximo episodio van a ver mis árboles. I don't know what's going on.